Carta de San Pablo a los Efesios. Efesios 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, los fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, porque nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser santos e irreprochables delante de Él. En amor, nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, de acuerdo con su complacencia y voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos ha dado gratuitamente en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, de acuerdo con las riquezas de la gracia de Dios, que prodigó sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme a su complacencia, que se propuso en Cristo para que se pusiera en vigor cuando los tiempos hayan alcanzado su cumplimiento, para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo la sola dirección de Cristo. En Él fuimos también escogidos, habiendo sido predestinados según el plan de aquel que hace todo conforme al propósito de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y también a ustedes se les incluyó en Cristo cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Habiendo creído, se les marcó en Él con un sello, el Espíritu Santo prometido, que es el depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención de los que son posesión de Dios, para alabanza de su gloria. Por esto, desde que oí de su fe en el Señor Jesús y de su amor por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. También pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que conozcan la esperanza a la que Él los ha llamado, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos y la incomparable grandeza de su poder para los que creemos. Ese poder es como la acción de su fuerza poderosa que ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de todo título otorgado, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios puso todas las cosas bajo sus pies y lo designó como cabeza de todo para la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 2. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los que acostumbraban vivir cuando seguían los caminos de este mundo y del gobernante del reino del aire, el espíritu que ahora actúa en los que son desobedientes. En otro tiempo todos nosotros también vivíamos entre ellos, satisfaciendo las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa y siguiendo sus deseos y pensamientos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de ira. Pero debido a su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Es por gracia que ustedes han sido salvados. Y Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en las regiones celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, expresada en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque es por gracia que ustedes han sido salvados, mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que de antemano Dios dispuso que hiciéramos. Por lo tanto, ustedes que no son judíos de nacimiento y a quienes llaman incircuncisos, los que asimismo se llaman de la circuncisión, la que se hace en el cuerpo por manos de hombres, recuerden que anteriormente estaban separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que antes estaban lejos, han sido acercados mediante la sangre de Cristo. Él mismo es nuestra paz, que ha hecho de los dos uno y ha destruido la barrera, la pared divisoria de hostilidad, anulando en su cuerpo la ley con sus mandamientos y decretos. Tuvo la intención de crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y en ese solo cuerpo reconciliar a ambos con Dios mediante la cruz, por la que dio muerte a esa hostilidad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, con Cristo Jesús mismo como la piedra angular. En él todo el edificio se ajusta y se levanta para convertirse en un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes, los que no son judíos, sin duda se han enterado de la administración de la gracia de Dios que se me dio para ustedes, es decir, el misterio que se me dio a conocer por revelación, como ya brevemente les escribí. Al leer esto, podrán darse cuenta de mi comprensión del misterio de Cristo, el cual no se dio a conocer a los hombres de otras generaciones, como se les ha revelado ahora por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Este misterio consiste en que mediante el Evangelio los no judíos son herederos junto con Israel, miembros de un mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Llegué a ser servidor de este Evangelio por el regalo de la gracia de Dios que recibí mediante la acción de su poder. Aunque soy menos que el más pequeño de todo el pueblo de Dios, se me dio esta gracia de predicar a los no judíos las incalculables riquezas de Cristo y hacer comprensible para todos la administración de este misterio, que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, quien creó todas las cosas. Tuvo la intención de que ahora, por medio de la Iglesia, se les dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los gobernantes y a las autoridades en las regiones celestiales, conforme al eterno propósito que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, y mediante la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que mis sufrimientos son un honor para ustedes. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda su familia en el cielo y en la tierra. Le pido que de sus gloriosas riquezas los fortalezca con poder por medio de su Espíritu en su ser interior, para que Cristo habite por fe en el corazón de ustedes. Y pido que, estando arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y conocer ese amor que excede el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Sean del todo humildes y apacibles. Sean pacientes, soportándose unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu,
así como fueron llamados originalmente a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia como Cristo la ha repartido. Por esto dice: Cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió, sino que también bajó a las partes más bajas de la tierra? El que bajó es el mismo que subió mucho más arriba de todos los cielos para llenar todo el universo. Él fue quien concedió a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para que sea edificado el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y logremos la madurez, llegando a la medida completa de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños, lanzados de un lado a otro por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de hombres que emplean artimañas engañosas. Más bien, expresando la verdad con amor, creceremos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, ajustado mediante la unión de todos los ligamentos, crece y se edifica en amor según la actividad de cada miembro. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, que no vivan más como los paganos en la vanidad de sus pensamientos. Ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Habiendo perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad, ávidos de toda clase de impurezas, con una lujuria siempre en aumento. Sin embargo, ustedes no llegaron a conocer a Cristo de esta manera. Seguramente a ustedes se les habló de Él y se les enseñó en Él según la verdad que está en Jesús. Se les enseñó, con respecto a su antigua manera de vivir, a despojarse de su vieja naturaleza que está corrompida por sus deseos engañosos, a ser renovados en la actitud de su mente y a revestirse de la nueva naturaleza, creada para ser semejante a Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando se enojen, no pequen. No permitan que el sol se ponga estando aún enojados y no den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo algo útil con las manos para tener que compartir con los necesitados. No salga de su boca ninguna palabra sucia, sino la que contribuya a edificar a otros según sus necesidades para beneficio de los que escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Despréndanse de toda amargura, ira y enojo, gritería y calumnia, junto con toda forma de malicia. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 5. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Pero entre ustedes no debe hacerse ni siquiera mención de inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no le conviene al pueblo santo de Dios. Ni debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros que están fuera de lugar, sino más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que ninguno que sea inmoral, impuro o avaro, el cual es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los que son desobedientes. Así que no se asocien con ellos, porque ustedes antes eran oscuridad,
pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien sáquenlas a la luz, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométase cada una a su esposo como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, del que es el Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, ame cada uno a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, limpiándola por el lavamiento del agua mediante la palabra, y para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Después de todo, nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal y como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, pero me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Efesios 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Padres, no hagan que sus hijos se enojen, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con sinceridad de corazón, como obedecerían a Cristo. Obedézcanlos no solo para ganarse su favor cuando los están mirando, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que el Señor le reconocerá a cada uno el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen, pues ya saben que quien es Señor de ellos y de ustedes está en el cielo, y con Él no hay favoritismos. Por último, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir y después que lo hayan hecho todo, mantenerse firmes.
Así que manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y petición. Conscientes de esto, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que al abrir la boca se me den las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que sin temor alguno lo proclame como debo hacerlo. Tíquico, hermano querido y fiel servidor en el Señor, les informará todo, para que también ustedes sepan cómo estoy y lo que hago. Se lo envío precisamente para que sepan cómo estamos y para que los anime. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor imperecedero.